sacar la medición de todos los lados, pero para sacar estas mediciones no los hacíamos de una sola. Esa línea la teníamos que marcar en dos partes. Primero del punto cero al punto medio y después del punto medio al punto uno, por así decirlo, para que salga más perfecta la medición. Y después también de regreso, se medía de nuevo de regreso, del punto uno al punto medio y del punto medio al punto cero. Sí, para la línea que iba del punto 0 al punto 2, en esa pues tuvimos que hacer tres divisiones para poder medir completamente la diagonal que marcamos. En las otras, pues sí era de 2, como dices, mi compañero. Y por último, ¿alguien puede explicar qué es lo que anotaron en sus tablitas que venían en la libreta de tránsito? Que alguien me explique, por favor. Ok, Para, ¿alguien sabe cuáles son las fórmulas de esas cosas que vimos en la tablita? Por ejemplo, del promedio, ¿cómo es que lo sacaron? ajá, el promedio se saca sumando la ida y el regreso y eso se dividía entre 2 para poder sacar el promedio. Ok. Bueno, vamos a seguir con lo que viene siendo el cálculo. Aquí esta vez el que lo realizó lo va a explicar. Se realizó en equipo, pero hubo una que le entendió más. Así que lo va a explicar ella. Es un cálculo bastante largo en el cual no se puede fallar porque si fallamos en este cálculo, fallamos en ya cuando estamos en campo laboral, en la construcción, en la cual pues se puede caer y no está bien. ¿Puedes explicar lo que hiciste en el cálculo, por favor? Pues bueno, para empezar, para realizar el cálculo de los triángulos, la poligonal se dividía en 2, así sacando los 2 triángulos. Primero se sacaba el perímetro, la cual la fórmula era perímetro igual a más b más c, eso dividido entre 2, perdón. Eso, bueno, esos datos se sacaban de los lados de de la poligonal y ya, luego se sacaba el área. La área era, el perímetro por el perímetro menos el lado A, después era el perímetro menos el lado B por el perímetro menos el lado C. Bueno, eso dependiendo igual los lados que tenía el triángulo. Los datos iban cambiando conforme, pues sí, venían ahí. En este caso, en vez de yo usar los puntos, utilicé letras para no confundirme. Bueno, para que no nos confundiéramos, pero pues en realidad, pues los puntos era estación, punto visado y así procesivamente. Ya luego para sacar el ángulo de cada punto, se utilizaba la fórmula de coseno. El ángulo dividido entre 2 era igual al perímetro, no, raíz cuadrada del perímetro por perímetro menos el lado del ángulo que queríamos calcular. Eso se dividía entre la multiplicación del lado A por el lado B. Como decía, pues eso, bueno, las letras y los datos dependía de los lados que estábamos utilizando. Y pues ya ahí se puede ver pues cómo es la sustitución de los datos. En el caso del ángulo A, pues ya se utilizaban bueno, pues sí, ahí se ve la sustitución, el procedimiento como tal. Y pues bueno, el cálculo del área y del perímetro solamente se sacaba una vez para un triángulo y ya para cada ángulo se sacaba solamente el coseno. Y pues lo mismo con el triángulo 2. En el triángulo 2 igual se hace lo mismo. Se sacaba el perímetro y el área solamente una vez. Y eso se utilizaba para el coseno. Bueno, para el ángulo de igual cada lado del triángulo 2. Se hacía lo mismo, no era gran cosa. Y pues ya, es como se realizaba.
Ok, y un punto importante es que el triángulo no se puede sacar de una vez. Como dijeron, se debe de dividir en dos triángulos. Por eso es que en las fotos y en la práctica, nuestro poligonal irregular lo dividimos entre dos, poniendo el hilo reventón del punto cero al punto 2, como se puede observar ahí en el croquis de la tablita. Ok, tendremos que decir nuestras conclusiones, pero antes de eso quiero que digan qué les pareció la práctica, si les gustó, si no les gustó, tuvieron problemas personales, qué le dirían a la brigada para que se realizara de mejor manera y a mejor tiempo. Sus opiniones, por favor. Pues yo diría que, pues a mí sí me gustó la práctica, o sea, también estuvo muy entretenida, pues ver que lo de poligonal irregular. Pero en mi cuestión yo, vuelvo a repetir, con el hilo me costó mucho, no sé si me cansó la mano, no sé, pero al último momento donde ya nada más me tocaba, pues cerrar la poligonal, se me resbalaba o el momento de amarrar como que se destensaba. Y yo creo que la cuestión también de que nos atrasó fue de que pues lo estábamos haciendo menor y no sabíamos que también podía ser mayor a 90 grados. Pero en sí yo creo que la práctica estuvo bien. Bueno, pues yo creo que la práctica igual estuvo bien, aunque siento que igual perdimos mucho tiempo cuando medimos, más porque creo que nos confiamos y nosotros pensábamos que la longitud se sacaba nuevamente con los pasos, cuando pues no, y era con pues la medición de las balizas. Entonces, pues el único problema fue eso y pues otro pues fue en el cálculo, simplemente que era un poco extenso y un poco tardado, pero no era gran cosa, no tenía mucha dificultad. Eso es todo. Sí, pues yo también considero que fue una práctica pues muy buena, la verdad. Sí, como dice mi compañera Yoali, pues creo que el único percance que hubo fue lo de la cinta que se nos rompió, pero justamente se nos rompió en el número que estábamos, en el que se iniciaba, entonces pues no tuvimos ningún problema con eso. Y pues yo personalmente creo que lo único que se me dificultó, igual que en la práctica pasada, pues es como agarrar la cinta de una manera, o sea, fuerte para que no se te vaya al momento de tensar, pues que se tense muy bien y tienes que agarrarla fuerte, fuerte. Ok, yo en lo personal siento que no tuve problemas en mis tareas, siento que las hice bien. De brigada siento que tampoco hubo tanto problema, simplemente alguno que otro detallito y pues igual con el tiempo se irán puliendo y con las otras prácticas. Siento que lo hicimos bien esta vez. Sigo insistiendo que pues hagamos investigaciones personales antes de la práctica para así poderla realizarla en un mejor tiempo y de mejor manera sin tener ninguna dificultad. Pero siento que la hicimos mejor que la primera. Nada más es pulir alguno que otro detallito y vamos bien. Ahora quiero que me digan sus conclusiones, las cuales escribieron en las preguntas, por favor. De la primera, Santana Villalba Diana, ¿puedes decir tu conclusión, por favor? Así como va en orden. Bueno, pues mi conclusión es de que la práctica estuvo muy bien. A mí me gustó, la verdad, me gustó más que la primera. Se hicieron más cosas, pero creo que aprendimos mucho más cosas que la anterior. Y pues esto nos va a ayudar ya en el campo laboral, bueno, para, pues, como lo sigo diciendo, para quienes lo vayan a aplicar. Y pues estuvo bien, no tuvimos ningún problema. Eso es todo. Ok, Santiago Mendoza Arile Yoali, ¿puedes decir tu conclusión, por favor?
Ok, Torre de Jesús, por favor. Ok, pues mi conclusión fue que fue una práctica compleja, eh, pero se le entendió muy bien al final y mis compañeros de brigada y yo también hicimos muy bien el trabajo y pues diría que fue una práctica muy buena y la comunicación también estuvo súper bien. Creo que ya tenemos más comunicación. Y pues también, como dicen mis compañeros, pues esta práctica nos va a ayudar pues a un futuro, al momento laboral, o ya sea en clases, pues como ya sabemos lo de las balizas y cosas así, pues siento que ya por eso hacemos como las cosas más rápido. Entonces, pues fue una práctica muy buena, la verdad. Profe Ángeles, por favor. Pues igual yo siento que fue una práctica algo compleja en ciertos detalles, pero al final la pudimos hacer. A mí me gustó. Yo siento que también la podemos aplicar ya a los que quieran estudiar, ahora sí que sea ingeniería o construcción, o arquitectura, perdón. Y pues más que nada me gustó también que hayamos aprendido a cómo ocupar una brújula. Yo la verdad creo que es la primera vez que ocupo una brújula. Me gustó que ya tengamos un poco más de comunicación también de la práctica para desempeñarnos mucho mejor. Y como tú dices, nos fallaron ciertos detalles, pero con el tiempo lo vamos a pulir. O sea, no va a ser tan complicado en futuras prácticas. Yo digo que ya. Ok, y por último mi conclusión fue que fue una gran práctica, aunque fue más tardada y con necesidad de más elaboración, la hicimos mejor que la primera, ya que teníamos un poco más de conocimiento y hubo mejor comunicación y manejo de la práctica. En lo personal fue una práctica que me gustó mucho, la cual sigo insistiendo si es que van a carreras en donde se ocupen estas cosas, ya sea construcción, topografía, ingeniería civil o arquitectura, les va a ayudar muchísimo. Y pues como siempre le digo al equipo, hay que seguir echando ganas, hay que seguir trabajando nuestra comunicación, seguir investigando personalmente antes de las prácticas para que salgan mejor y creo que vamos mejorando. Vamos mejorando. ¿Alguna otra opinión que quieran decir o algo? Ahorita quieren mencionando lo de la brújula, creo que se nos olvidó mencionar para qué sirve. Y bueno, la brújula obviamente sirve para marcar el norte dentro de la poligonal. Dependiendo del norte, su lado más paralelo era desde donde se iba a marcar el punto 0 y el punto 1 para empezar a... Sí, bueno, la brújula servía para marcar desde dónde iba a iniciar la poligonal, o sea, el punto 0, el punto visado y así. Para eso servía lo de la brújula. Ok, ok. ¿Alguna otra opinión que quiera dar? ¿Algún consejo? ¿Algo que le quieran decir a la brigada? Pues también creo que también nos sirvió de mucha ayuda lo de las libretas para medir el ángulo de 90, o sea, porque como no nos llevamos ninguna escuadra ni cosas así, pues las libretas fueron de mucha ayuda. Ok, ¿alguien más quisiera agregar algo más? Ok, pues creo que ya fue todo. Esta llamada, la cual estamos grabando, se subirá a un canal de YouTube. Ese canal lo pueden encontrar. ¿Quién lo va a subir esta vez? También yo, como ella grabó, pues ella la va a subir. Ok, el video lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de la compañía Yuali, la cual se llama Santiago Mendoza Yuali, ¿verdad? Ok, así lo pueden encontrar. Pues creo que sería todo del video. Somos la Brigada 7 y espero que haya salido bien. Pues fue todo. Gracias.